Bueno, pues vamos a continuar con la sesión de la tarde, que enlaza con muchas de las cosas de las que ya hemos hablado y que probablemente nos permitirá prestar atención a algunas otras sobre las que todavía no se ha incidido. La idea de esta mesa en concreto, dentro del marco general de hacer un repaso sobre la situación de la Unión Europea y sus perspectivas de futuro, la idea de esta mesa era la de centrarla más en el momento fundacional y en las consecuencias del momento fundacional. Yo decía ayer, en la presentación del curso, que mi impresión siempre ha sido que en España, por nuestra tardía incorporación a la Unión y también por la propia situación vivida antes del inicio de la transición a la democracia, los españoles, no ya por edad, sino también los coetáneos del momento fundacional de la Unión Europea, sin embargo, no vivieron, no participaron, no conocieron en el momento ese proceso y por lo tanto nos movemos con una cierta ignorancia sobre ese punto original y sobre las restricciones que contiene y sobre las restricciones que proyecta también en la evolución del modelo. Este año, que como sabéis todos estamos de aniversario de los Tratados de Roma, pues parecía que era un buen momento para, al menos específicamente, centrarnos en el tema. Y para eso tenemos tres invitados que en este caso son, digo en este caso porque esta mañana teníamos tres ministros, luego han sido dos, pero que eran homogéneos, digamos, en sus perfiles, y ahora lo que tenemos es tres perfiles muy complementarios, como vais a ver inmediatamente, aunque haré una brevísima introducción de cada uno de ellos. Siguiendo el orden en el que van a intervenir, en primer lugar tenemos a Eugenio Nassarre. Eugenio Nassarre, en este momento, hoy en esta mesa, está en tanto que presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, pero es una persona de muy larga trayectoria política, funcionario público, ha tenido cargos muy relevantes en el Ministerio de Educación, en Radio Televisión Española, en el Ministerio de Justicia, en etapas distintas, primero en la etapa de UCD, de los primeros gobiernos de la transición, después en los gobiernos de José María Aznar, y ha sido, conmigo, parlamentario durante muchos años en el Congreso de los Diputados. Ricardo Martín de la Guardia, aunque no lo sepáis, ya le conocéis, porque yo ayer hice un momento publicitario sobre el magnífico libro que había publicado recientemente la Fundación sobre la figura de Konrad Adenauer, y os invitaba y os recomendaba leerlo. Bueno, pues él es el autor. Ricardo Martín de la Guardia es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid, y es un especialista en historia europea y, insisto, tiene algunos de los libros que interesa leer para conocer bien las bases y los fundamentos de la Unión. Por lo tanto, un político de larga trayectoria en activo, un académico, un catedrático y, por último, Fernando Díez Moreno. Fernando Díez Moreno es profesionalmente abogado del Estado. Yo le conocí en el primer gobierno de Aznar como subsecretario del Ministerio de Economía. En la segunda legislatura de José María Aznar lo fue secretario de Estado en el Ministerio de Defensa y ha tenido una larguísima vida profesional vinculada al mundo del derecho, pero dentro del mundo del derecho, singularmente al mundo del derecho de la Unión Europea. Fernando tiene publicados algunos de los libros más completos y yo me atrevería a decir que más utilizados, eso lo sabrá él, que como autor cobrará inmensos derechos, pero alguno probablemente de los libros más utilizados por todos como libro de consulta básico sobre el ordenamiento jurídico europeo. Es, por lo tanto, un jurista muy especializado, más allá de sus responsabilidades como funcionario público y como en alguna etapa también como responsable político, es un enorme especialista en derecho europeo. Yo les he pedido, como apuntaba antes, que siguiendo un poco lo que hemos hecho una y otra vez, la mosca forma parte del seminario, o sea, no hay que preocuparse porque en cada sesión está presente, o sea, que yo creo que está matriculada. Sí, sí. Les he pedido, como siempre, que hagan tres intervenciones iniciales, que luego crucemos, si acaso, algún intercambio de ideas y después abramos el coloquio, las preguntas a todos los presentes. Con lo cual, sin más, Eugenio, cuando quieras, tienes la palabra. Como ha dicho Gabriel Elorriaga, mi actuación aquí actúo como
europeísta militante, no solo, aquí damos por supuesto que todos somos europeístas, creemos en el proyecto de la Unión Europea, pero yo además soy europeísta militante porque presido la sección española, que se llama el Consejo Español del Movimiento Europeo, de una asociación muy gloriosa, muy importante en la historia de la Unión Europea, que es el Movimiento Europeo. El Movimiento Europeo que agrupa al europeísmo de todos los países europeos y es que está dividido en secciones nacionales. Y bueno, nosotros ahora lo que nos dedicamos es a propagar la bondad, las razones de que el proyecto de la Unión Europea es lo mejor que podemos hacer para el futuro de las sociedades europeas. En este sentido pues irá mi intervención. Efectivamente, la percha de este coloquio es los 60 años de los Tratados de Roma. Yo he estado en la celebración en Roma, el 25 de abril de este año. Quisimos hacerlo relativamente a lo grande. Españoles, por ejemplo, fueron una delegación de cerca de 80 personas, estuvimos allí en Roma, con debates y todo eso, para una reafirmación del proyecto europeo en unos momentos que eran muy delicados para Europa, en unos momentos que podríamos decir agridulce, y yo lo noté en Roma, en aquella conmemoración. Se convocaron 4 manifestaciones, 2 a favor de Europa y 2 en contra, pero ni los que estábamos a favor ni los que estaban en contra lograron ponerse de acuerdo en una única manifestación, lo cual dio lugar y fue la percepción y la constatación de una división, una crisis, lo que llamó Juncker unos meses anterior, una crisis existencial de la Unión Europea. Los tiempos han cambiado, en 4 meses ha cambiado el panorama. Lo hemos visto esta mañana, yo me he alegrado mucho de estar esta mañana en las sesiones, Macron, las sucesivas derrotas de los populismos, etcétera, están cambiando el panorama, pero ese era el que había en Europa. Y yo también intervine allí en alguna de estas convenciones que se hicieron, recordaba las palabras de Adenauer de aquel 25 de abril de 1957, en el que, en el solemne escenario del Salón de los Horacios y Curiacios del Campidoglio de Roma, se firmó los 6 países fundadores de la Unión Europea, los Tratados de Roma, porque eran 2. Y el primero que habló fue Adenauer. Y Adenauer dijo, muchos creían que no iba a llegar este momento. Dice, pero ganaron los optimistas y han perdido los pesimistas. Los optimistas hoy día los llamaríamos los proeuropeos y los pesimistas, yo lo diríamos hoy, son los euroescépticos, los que creían que no valía la pena, que no se iba a hacer el proyecto. Y después de decir, bueno, firmamos una cosa voluminosa con muchos artículos y tal, que han creado problemas, dice, los árboles no nos deben de impedir ver el bosque, hoy nos toca ver el bosque. Bueno, y del bosque es de lo que quiero tratar. Y lo quiero tratar con 4 observaciones muy breves, que pueden suscitar el coloquio. La primera, hablando del proceso de arranque de la Unión Europea, que en su primera fase llega hasta los Tratados de Roma del año 1957, la primera observación es que, como dijo un importante historiador, Federico Chabod, fueron los factores morales los que tuvieron primacía absoluta en el proceso de inicio de la integración europea. Y eso dedicaré La segunda cosa, que el proceso en sus inicios, 1948 en adelante, fue una carrera de obstáculos, no fue nada fácil, y veremos los obstáculos. Y tercera observación, gracias a unos liderazgos
que tenían claros los propósitos y que fueron el motor de este movimiento, de este proceso de integración, se produjeron estos resultados que después resultaron formidables para el futuro de Europa. Y cuarto y por último, y a eso a lo mejor dedicaremos más tiempo, el modelo que estos padres fundadores establecieron, yo creo es un modelo, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, un modelo válido y enormemente fecundo para el conjunto de Europa. Bueno, pues dedicaré 3 minutos o 2 minutos a cada uno de estos 4 puntos. El primero, vamos a ver, yo creo que hay un punto de arranque del proceso de integración europea que es lo que los europeístas llamamos, y tenemos nuestra pequeña Biblia, que es el Congreso de La Haya de 1948, mayo, del 7 al 9 de mayo de 1948. Esta mañana los ministros han trazado muy bien el panorama histórico de la Europa esta que después de las 2 guerras mundiales está en una situación, bueno, no solo de ruina económica, de ruina material, sino de perplejidad moral, de decir qué nos ha pasado a una Europa que parece que iba hacia el suicidio. Y en el año 1948 un grupo de notables europeos convocan un congreso en La Haya para ver cuál debe ser el futuro de Europa. Churchill había pronunciado un año antes, en Zúrich, en el año 1947, su famoso discurso diciendo tenemos que caminar a algo así como unos Estados Unidos de Europa, y era el líder moral indiscutible, y es el presidente de ese congreso, al que se llama, y una serie de notables, entre los cuales hay un español, que es Salvador de Madariaga, entonces tenía un gran prestigio, entonces estaba, en fin, exiliado, catedrático en Oxford, y en el Congreso de La Haya se congregan 750 aproximadamente, está la lista de los participantes, que constituyen en este momento la élite de los grupos democráticos que estaban reconstruyendo sus democracias en Europa. Ya ha caído el telón de acero y por lo tanto básicamente es la Europa occidental. Y si uno lee las actas de ese congreso, ahí ve que son esas razones morales las que están impulsando un anhelo de todos ellos, que es que hay que crear una Europa distinta de la Europa de Westfalia y basado en lo que ellos llaman la unión política y económica, en el que dicen, en el primer punto de sus resoluciones, tenemos que renunciar a elementos de la soberanía de los Estados y ponerlo en común, elementos de la soberanía en común. Esta es la madre del cordero del proyecto y lo que suscita la animadversión de los sentimientos nacionales que no ven el proyecto de Unión Europea. Pero no solo eso, sino que dicen, la obsesión de esta gente es hacer una paz permanente en Europa, impedir lo que provocó las guerras sucesivas. Y en sus resoluciones hay 4 puntos que son fundamentales para diseñar el modelo de la Unión Europea. 1, la democracia parlamentaria. Creen en la democracia liberal como elemento fundamental para construir los sistemas políticos de los Estados. Segundo, el principio del imperio de la ley, basado en una proclamación de los derechos fundamentales y la dignidad humana, por lo tanto un Estado limitado, sometido a la ley, frente a los totalitarismos y cuya misión fundamental es la salvaguardia de las libertades y los fundamentos. Tercero, que no deja de ser más importante, estaba en ese momento un debate sobre qué modelo económico había que hacer para España y se decantan por lo que después se consagra como la economía social de mercado, frente a los modelos de planificación colectivista, un modelo basado en la libertad económica
regulada con unas pautas del Estado de los que podemos hablar. Y por último, un principio evidente de solidaridad para lograr una cohesión en estos países en la reconstrucción. Bien, el Congreso de La Haya tuvo un enorme éxito, supuso un aldabonazo y rápidamente empezaron a construir los pasos que se tenían que dar en función de lo acordado, y de los pasos sucesivos, el primero es la creación del Consejo de Europa, con la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales del año 50, la Convención, importantísima, y la CECA. La CECA es mi muestra o mi ejemplo de las dificultades del proyecto europeo. 2 años después del Congreso de La Haya, se les ocurre a Jean Monnet, a Schuman, etc., lo de poner en común, se ha contado esta mañana, el carbón y el acero, que eran los 2 elementos fundamentales para el armamento, y ponerlo en común fuera de los estados. Se resolvían otros problemas como el del SAR, etcétera, en fin, y para crear una comunidad del carbón y del acero. Bueno, se apuntan los 6 países, y si vemos en la historia, en el año 50, la ratificación del Tratado de la CECA es una ratificación que no se hace por amplias mayorías de los parlamentos, sino en algunos casos estrechas. Por ejemplo, en Alemania, Adenauer, que es el que impulsa y el defensor de la CECA, se enfrenta con la socialdemocracia alemana, Schumacher en aquel momento, que vota en contra de la CECA por considerar que limitaba la soberanía de Alemania, que era fundamental, etc. De Gasperi en Italia tuvo enfrente al potente Partido Comunista Italiano, que estaba en contra, como es natural, seguía los designios de Moscú, los socialistas italianos, que tampoco ven el proyecto, y bueno, una derecha neofascista que estaba allí. En Francia tienen también en contra los comunistas franceses, el gaullismo, que está también en contra, etc. Es decir, y la siguiente dificultad es que después de la CECA, como el problema era el mantenimiento de la paz, dicen el segundo paso que hay que dar es la Europa de la defensa, y crean un proyecto de Europa de la defensa que, como todos ustedes saben, en agosto del año 1954 fracasa en la Asamblea Nacional Francesa, en el que es derrotado en una votación, con lo cual muere el proyecto y provoca una situación de desazón que se nota en los grandes, diciendo este proyecto está muerto, no va adelante. Y entonces llegamos ya a Roma, al año de este fracaso, de este gran fracaso de Europa de la defensa. Se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores en Mesina, y para decir, ¿qué hacemos? Y entonces se les ocurre, bueno, pues sobre todo a los del Benelux, empecemos por el comercio, hagamos lo que estamos haciendo en el Benelux, que es un mercado común único, en fin, lo que hablaremos. Y esa idea cuaja y así se llega a los tratados de Roma. Por lo tanto, el camino no fue lineal, fue con obstáculos, pero llego al tercer punto de mis observaciones. Aquello obedeció, cuando esta mañana hablábamos del eje franco-alemán, Macron, Merkel, tal, eso, a que hubo unos líderes europeos que, a pesar de los obstáculos, de las dificultades, de la incomprensión en que todavía la opinión pública pues no veía esta reducción de las soberanías nacionales, esta de poner en común las cosas, tuvieron el coraje político, tuvieron la voluntad política, tuvieron la determinación de seguir adelante porque estaban convencidos de que el proyecto valía la pena. Por lo tanto,
cuando hay que cambiar las cosas, cuando hay que iniciar nuevos proyectos, el liderazgo es imprescindible en la buena dirección. Y por último, en este esbozo, hay una cosa que es obvia, que los elementos que constituyen el decálogo del Congreso del Haya, es decir, esta es la Europa que tenemos que construir, que es el modelo de la democracia representativa, la democracia parlamentaria, que están todos de acuerdo, todos estamos de acuerdo, aunque bueno, ahora tenemos estos problemas de los populismos, pero bien, ese es un pilar fundamental del proyecto. Sin eso, el proyecto se quedaría desvirtuado. Pero el segundo, en el que tenemos que también, porque ahora algunos lo critican, es el modelo económico. Es decir, no fue cualquier Europa la que se creó en aquellos años, el proyecto europeo, sino un proyecto europeo que tenía hechos por economistas de relieve. El premio Nobel Maurice Allais, por ejemplo, participó en ello, y economistas de Europa, es decir, la única economía, el único modelo económico que funciona es el modelo basado en la libertad económica, pero una libertad económica que tiene que estar sometido a unas reglas que vayan más allá del laissez-faire, laissez-passer, y que establezcan, pues, en fin, que haya competencia, que los factores de la producción estén equilibrados y compensados, que no domine el capital sobre el trabajo, que haya concertación social en la medida que se pueda. Y así, esta economía que se ha bautizado como economía social de mercado, que está constitucionalizada en los tratados, es decir, el modelo, en los tratados de Lisboa se dice el modelo económico es la economía social de mercado, es el que, si lo estudiamos, ha creado el periodo de mayor prosperidad, crecimiento económico y beneficios económicos, todo lo que se ha logrado, que esta mañana se ha recordado aquí, en fin, en bienestar social, en derechos sociales, etcétera, ha sido por la potencia de este modelo económico. Y por lo tanto, yo creo que hay razones para conmemorar el 60 aniversario cuando ves a las figuras firmando los padres fundadores de Europa el Tratado de Roma, fueron personas que acertaron y que marcaron un camino que se puede mejorar, pero que es un gran legado, un gran patrimonio que tenemos los europeos. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias a Gabriel Elorriaga por la amable invitación, a FAES, a la Fundación FAES, por llevar a cabo proyectos como este tipo de cursos, que yo creo que son verdaderamente necesarios, no solamente para, por supuesto, desde el punto de vista académico, analizar o reflexionar sobre, en este caso, determinados acontecimientos históricos y, en concreto, sobre la conmemoración de los tratados de Roma, sino también por la divulgación, por la difusión de los principios europeístas que, como bien ha dicho Eugenio Nassarre, en su plasmación histórica pueden ser más o menos criticados, pueden ser más o menos matizados, pero yo creo que desde luego son, en este caso, perfectamente conmemorables, ¿no? Quizá en estos últimos años haya un exceso, decía un profesor francés, de conmemorativismo, ¿no? Todo se tiende a conmemorar, todo se tiende a exaltar, pero evidentemente hay acontecimientos o hay instituciones o hay momentos que han tenido, si no queremos caer en un relativismo vacuo, que han tenido una relevancia real para la historia de la humanidad, para la historia europea, para la historia de personas concretas como nosotros aquí, y desde luego los tratados de Roma, yo creo que a pesar de las críticas en estos últimos años, incluso por parte de una historiografía un tanto, en fin, alegre, se están haciendo críticas absurdas, críticas vanas, críticas vacuas sobre
digo, un proceso que se inicia mucho antes, como bien ha dicho Eugenio Nassarre, pero que si pensamos, y no ya incluso en términos contemporáneos o coetáneos, es decir, no solamente pensando en términos de 1900, periodo cronológico posterior a 1945, sino que en toda la historia contemporánea de Europa y por tanto también del mundo, no hay o no se pueden establecer comparativamente procesos como el de la integración europea. Es decir, se pueden comparar, pero el éxito real, ya digo, al margen de elucubraciones, con datos reales, con datos fidedignos, y además esos datos tienen su pilar, tienen su base en los principios a partir de los cuales se crea y se desarrollan las comunidades europeas. El éxito real de lo que supuso Roma, de lo que ha supuesto los tratados de Roma, ya digo, es innegable incluso hasta nuestros días, por supuesto. Debemos de pensar que, claro, en 1957 solamente habían pasado, es obvio, ¿no?, 12 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, muchas veces los historiadores lo han puesto en evidencia, ¿no? Es decir, para una mentalidad como la nuestra, de hombres y mujeres de 2017, como de 2015 o de 1970, es impensable ponernos en la situación de 1945, de finales de 1945, cuando ya se produce la caída no solamente de Alemania, sino la rendición de Japón. Es decir, una hecatombe en un periodo de tiempo muy corto, como fue el de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, entre 55 y 70 millones de personas, no cabe es decir, una de cada 3 familias europeas tiene 2 o más familiares muertos en la guerra. Es decir, la Segunda Guerra Mundial, ese Armagedón, realmente supone que para muchos la rivalidad franco-alemana, que había estado presente como germen en la mayor parte de las guerras, de los conflictos europeos modernos y contemporáneos, había generado una destrucción incomparable con las que habían provocado otras guerras. A donde voy es a que precisamente en ese momento más difícil, es decir, cuando las rivalidades y el odio estaban presentes, y más aún entre aquellos países o entre aquellas poblaciones franco-alemanas que sin duda habían sido 2 de las que, por supuesto, con la Unión Soviética más habían sufrido la guerra, en ese momento de mayor dificultad, ese movimiento europeo, ese movimiento federal europeo, que por supuesto sí que tenía unas raíces contemporáneas, tenía unas raíces, fundamentalmente a partir de la Primera Guerra Mundial, de los movimientos europeístas, del movimiento de Paneuropa, Aristide Briand, otras grandes personalidades que también en ese periodo tan crítico entre 1919 y 1939 habían apostado porque la defensa de la paz solamente podía ser construida a partir de la unión federal y así se hablaba, entre europeos. Todo eso fracasa y, ya digo, esa idea fuerza de Europa, de la unidad de Europa, resurge en el momento más difícil, en el momento, ya digo, en el que la rivalidad, el odio, la necesidad de cada país de sacar adelante a sus propias poblaciones más dificultades tenía. Ahí se produce ese impresionante proceso en 1948 de la Declaración Schuman de 1950, la importancia en todo ese movimiento europeo. No pensemos únicamente de esos padres de Europa, de esas verdaderamente grandes personalidades estadistas, en el sentido verdadero de la palabra, que eran amantes de su propia patria, pero que concebían la necesidad de una Europa unida y que esa Europa unida únicamente podía construirse desde ese mismo momento, es decir, del momento de la máxima caída, de la máxima confrontación. Si Europa, los europeos, la Europa de la Ilustración, la Europa antes por supuesto, del cristianismo, de la solidaridad, había llegado a lo que había producido la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, solamente a partir de ese momento, ya digo, de máxima tragedia, podía provocarse o podía producirse
un verdadero proceso de unificación, ¿no? Ya digo, no solo esos estadistas, no solo Paul Henry Spaak, no solo Adenauer, Jean Monnet, Alcide de Gasperi, sino que una parte muy relevante, y así ya lo ha podido constatar la historiografía, de esa población europea que había sufrido en sus propias carnes, por supuesto, la destrucción masiva y que podía haber reaccionado con movimientos ultranacionalistas franceses o alemanes o belgas o de todo tipo, es decir, los movimientos europeos, hay sindicalistas, hay trabajadores, hay miembros de asociaciones, hasta de asociaciones de amas de casa, como sabes, es decir, un auténtico tejido europeo que ante el desastre máximo, tratan de que esa nueva Europa se conduzca por una auténtica vía de integración que no había podido producirse antes, ni en la sociedad de naciones, ni en las ideas, por supuesto, desde el siglo XVI o XVII, entre tantos teóricos de la Unión Europea. Y, efectivamente, muy pocos años para lo que es, lo que sabemos, lo que es los periodos históricos, ¿no? Y sobre todo después de esa destrucción, 1948, 1950 con Schuman, 1951, 1957, que es a dónde iba, en un espacio muy corto de tiempo, la férrea voluntad de la población europea, canalizada, coordinada por estos europeístas netos, europeístas reales, en los momentos verdaderamente difíciles, porque aquello sí que era una crisis, es decir, luego hay crisis matizadas a lo largo de los años 60, 70, pero aquello sí que era una verdadera crisis, ponerse de acuerdo para construir algo desde la base, para construir un verdadero proceso de integración. Fíjense, es verdad, se dice, bueno, los procesos de integraciones regionales o subregionales, económicos o políticos, son fruto de un contexto histórico, de la posguerra, en la que la injerencia norteamericana o la injerencia soviética dentro del nacimiento de la Guerra Fría conviene fomentar, bueno, hasta cierto punto. Como sabemos, y ahí hay que analizar, los óbices o los obstáculos que algunas veces esas grandes potencias, por supuesto, ponen a los procesos de integración y pusieron a los propios tratados de Roma, luego podemos hablar de ello, no eran precisamente un camino de rosas, es decir, las grandes superpotencias, y por supuesto Estados Unidos sí que está interesado en una determinada forma de integración europea. Pero los europeos en esos momentos difíciles y, insisto, en esa inmediata posguerra, con la dureza de la posguerra, son capaces de poner en marcha, de edificar una serie de instituciones supranacionales, verdaderamente supranacionales. Precisamente ahí el problema británico, como bien se ha dicho, es decir, el Reino Unido, el famoso discurso de Winston Churchill, a favor, efectivamente, de esos Estados Unidos de Europa, pero con las matizaciones británicas. El Reino Unido siempre sería un buen patrocinador y un buen partícipe, pero no un socio, decía Churchill. Pero efectivamente era otro problema. Pero la Europa continental, esa Europa que había sufrido con profundidad, con enormidad la guerra, va a ir poniendo esos mimbres a partir de 1948, como bien se ha expuesto en la Declaración Schuman, hasta llegar a Roma. No era nada fácil, no fue fácil la CECA, pero fíjense todavía dar una vuelta más, ¿no? A partir de 1955, Jean Monnet, uno de los grandes padres de Europa, inspirador también de la Declaración Schuman, que como sabemos el 9 de mayo es el día de Europa, pone en marcha efectivamente a partir de 1955 un comité de acción europea para los Estados Unidos de Europa, la Conferencia de Mesina, para potenciar otras instituciones, otras organizaciones supranacionales europeas. Era fundamental, en efecto, para el corazón de la teoría del Estado moderno y contemporáneo, la soberanía nacional y, por tanto, esa cesión progresiva de soberanía, insisto, en un momento de posguerra en el que cada Estado podía haber tratado de llevar a cabo sus propias políticas con el sálvese quien pueda frente al resto.
el movimiento europeísta es capaz de calar en esos gobiernos. Este comité europeo, en 6 meses, presidido precisamente por Paul Henry Spaak, el creador, el pergeñador del Benelux, que ya lo hizo desde su exilio en Londres a partir de 1942, llevan a cabo un gran informe en el cual pensaban que después de la CECA había que crear otras 2 instituciones muy relacionadas, lógicamente, con el momento, esa Comunidad Económica Europea y esa Comunidad Europea de la energía atómica. Fíjense que, en efecto, hoy, si no lo miramos con una perspectiva histórica, eso de la energía atómica, pero era fundamental en aquel momento para el desarrollo, para el buen desarrollo, como se decía, de los pueblos, la necesidad frente al control energético de las grandes potencias, desarrollar también, ¿no?, controlar la propia energía europea. Y cómo no, un espacio común, un espacio comercial de libre circulación, con instituciones y con normas comunes en donde ese espacio, esa comunidad económica sirviera para la libre circulación de personas, de capitales. Por supuesto, luego todo esto habría que irlo desarrollando con el tiempo. Pero la idea es magna, es magnífica, a 12 años del final de la guerra más devastadora de Europa. Y fíjense, efectivamente, estas instituciones que los tratados de Roma van a dar su entrada, ¿no?, en la historia, crean una serie ya de instituciones. Las había creado la CECA, pero las perfeccionan, que son los embriones de las instituciones comunitarias de hoy en día. Se crea un Consejo Económico y Social, se crea un Tribunal de Justicia, una Asamblea Parlamentaria, la Comisión, el Consejo. Es decir, una verdadera idea de supranacionalidad, por tanto de integración, y con ella también el otro eje fundamental para todo el proceso de integración europea, la ampliación, ¿no? Profundización en las instituciones comunitarias y ampliación, es decir, el hecho de invitar a ese club comunitario que nunca fue un club de ricos ni pretendió serlo, y ahí están las declaraciones, ahí están los análisis de todos los partidos, sino un club en el que se fueran integrando países que cumplieran con los criterios democráticos, con los criterios que has puesto antes, Eugenio Nassarre, frente a cómo se estaba desarrollando el modelo totalitario comunista en el otro lado de Europa. De tal forma, yo creo que los tratados de Roma, desde luego, por un lado, ejemplifican lo fundamental de lo que va a ser el exitoso proceso de integración europea. La creación de instituciones comunitarias que se van a ir perfeccionando. 10 años después, en 1967, será el Tratado de Fusión de los Ejecutivos, para crear, por tanto, dar más eficacia a las instituciones comunitarias, pero ejemplifica lo que durante siglos Europa, o una parte de Europa, había estado buscando, ¿no? Esa lucha, esa búsqueda de la integración, no solo económica, aunque al principio por la parte económica, que va generando, por supuesto, otra serie de elementos, de componentes en común y de procesos de integración, pero integración supranacional, profundización, ampliación, que son los rasgos, los componentes que llegan hasta nuestros días. Fíjense, y con esto voy concluyendo, si pensamos los tratados de Roma, en sus grandes pilares, 1957, repito, momento muy previo, van también a confirmar, pero confirmar en la práctica, lo que habían sido la idea fuerza de Europa, del gran ideal europeísta desde los siglos modernos, que lo podíamos ejemplificar en la paz perpetua de Kant, ¿no?, y en los grandes principios que algunas veces Monnet habla de ello. Es decir, la paz, la búsqueda de la paz. Es que, claro, insisto, fíjense la evolución de Europa con la traumática historia de guerras en Europa, probablemente la historia más traumática, ¿no?, del continente europeo, que en esa búsqueda de la paz, en la que se insiste en todos los tratados, después del Armagedón de la Segunda Guerra Mundial, los tratados de Roma abren la puerta al periodo más pacífico de la historia de Europa,
¿no? La paz perpetua, el bienestar socioeconómico de los pueblos, gracias a esas economías libres, a esas economías progresivamente integradas, a esos espacios cada vez más abiertos, ¿no? Traduciendo ese segundo pilar de la paz perpetua del gran filósofo de Immanuel Kant, ¿no? Y en tercer lugar, la libertad, la búsqueda y la acción de la libertad a través de instituciones plenamente democráticas, ¿no? Después de lo que había sido la herencia de los totalitarismos, de los ultranacionalismos, de los enfrentamientos. Una libertad que se ejemplifica en las estructuras de los estados, de esos estados progresivamente del bienestar, de esos estados democráticos, de esos estados liberales en un sentido etimológicamente amplio, ¿no? Esos tres pilares sobre los cuales había estado Europa debatiéndose, guerreando, bueno, pues se concretan en los principios, en la organización interna y en la ejecución de los tratados de Roma. Esos tres principios y a partir de ellos, sobre la base también de los componentes, como digo, de profundización progresiva en la integración comunitaria y en la ampliación de los 6 a aquellos países, aquellos espacios que en la historia podían haber sido rivales, enemigos, pero que a partir de ese momento tratan, o se les invita a que formen parte, a que sean socios de ese gran proyecto comunitario. Repito, podemos hablar hoy en día, o se hablará en los retos, o de la fatiga de la ampliación, o de los problemas sociológicos, o del desapego de la población europea ante la crisis, pero debemos de pensar la situación en 1957 y la situación ahora, la verdadera crisis profunda de donde salen esas instituciones y sobre ellas, sobre los tratados de Roma, un principio moral. Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, que los europeos y por ende todo el mundo no volvieran a enfrentarse en una guerra tan horrenda, ¿no? Es decir, esa reacción frente al horror del totalitarismo, frente al horror de lo que había sido esa razón ilustrada llevada a los campos de exterminio, ¿no? Un principio moral de búsqueda y de lucha de la libertad, de la verdadera cooperación entre los europeos y de la creación de instituciones supranacionales que no quedaran, por tanto, en la mera elucubración, en la mera teoría, sino que sirvieran para desarrollar y para canalizar esos impulsos. Por tanto, yo creo que, en efecto, si hay algo que conmemorar, o una, desde luego, de las instituciones verdaderamente que hay que conmemorar, analizando, precisamente ayer estuvo aquí la profesora Belén Becerril, que hace poco ha trabajado sobre un aspecto muy interesante, es decir, que hay que hacer análisis críticos, reflexiones sobre cómo se producen, sobre qué intereses median, pero verdaderamente el proceso, como diría, el proceso ha sido, desde mi punto de vista al menos, exitoso, y este tipo de conmemoraciones críticas, analíticas, tienen que tender a reivindicar para divulgar y para reflexionar sobre ello. Muchas gracias. Pues buenas tardes también, yo les saludo y muchas gracias, Gabriel, por la invitación que me haces a participar en esta mesa redonda. 60 años, que es el título de la mesa redonda, obligan a hacer un balance. Y un balance, como todos sabéis, tiene su activo y su pasivo. El activo y el pasivo están integrados por partidas, por tanto, yo voy a examinar algunas de estas partidas. En el activo de estos 60 años me voy a fijar en 3 solamente, con un epílogo para España. Primero, que tenemos un mercado único con una moneda única desde el año 2002. Segundo, la ampliación de 6 a 28 y puede que a 27 dentro de poco. Y en tercer lugar, el desarrollo que ha tenido ese experimento de gobierno supranacional al que ya se ha hecho referencia. Tenemos un mercado único con una moneda única y se consigue en 3 fases. La primera fue la unión aduanera, es decir, que las mercancías pudiesen circular libremente por Europa, por la Europa de entonces, sin pagar derechos de aduanas, derechos de importación o de exportación.
Esto estaba previsto que se consiguiese en 1970 y se anticipa 2 años y se consigue en 1968. Cuando este objetivo se consigue, y ojo, la trascendencia es importantísima, si ahora tenemos tan buenos coches y con tantas marcas, es porque la Unión Aduanera fomentó la competencia entre los fabricantes de coches. Es, por tanto, un ejemplo muy claro de lo que puede significar la aplicación de los grandes principios que parece que son teóricos. Y cuando se consigue en el año 68 se dice, ¿y por qué solamente las mercancías van a circular libremente por Europa? ¿Por qué no también las personas, los servicios y los capitales? Entendiendo por personas no solamente las personas físicas, trabajadores, profesionales, sino también las personas jurídicas, sociedades. Y se establece un objetivo, 1992, para conseguir el mercado único, con la aprobación de 300 directivas que deben ser aplicadas en los países miembros modificando la correspondiente legislación nacional. Y cuando en el año 92 se consigue el mercado único, se dice, ¿y por qué no ahora la moneda única? Y se establece también un periodo de 10 años, hasta el año 2002, dividido en 3 etapas, donde se consigue la moneda única. España, en el año 1998, ya sabía que se integraba en la moneda única. Por primera vez en su historia no pierde el tren de la historia. 1998. Hay una generación, la generación de 1898, generación pesimista sobre el futuro de España, pero hay otra generación, la de 1998, que consiguió meter a España en el euro. Solo tenéis que pensar qué habría sido de la economía española si la crisis que hemos vivido nos hubiera cogido fuera del euro. Permitidme un paréntesis. En el año 1998 ya sabíamos que íbamos a ingresar en el euro porque cumplíamos los requisitos para ello. Entonces había que fabricar las monedas euros. Yo entonces desempeñaba, como ha recordado Gabriel, el cargo de subsecretario de Economía y Hacienda, y la fábrica de la moneda y timbre dependía de mí. Teníamos que fabricar las monedas euros y almacenarlas, porque hasta el año 2002 no se producía el cambio, la permuta de pesetas por euros. Se fabricaron 7.400 millones de monedas, no por importe de, sino unidades, de 2 euros, de 1 euro, de 50, 20, 10 céntimos, de 5, 2 y 1 céntimo. Se fabricaron 7.400 millones y se fueron almacenando en 64.000 contenedores que se fabricaron expresamente, cada uno de los cuales pesaba 500 kilos, media tonelada, con un cartelito que decía, este contenedor tiene 2.000 monedas de 1 euro, 5.000, en fin, lo que fuese. Y había que almacenarlo a la espera del año 2002. Si ese almacén, para albergar 64.000 contenedores, se hubiese construido como único almacén en el Estadio Santiago Bernabéu, habría ocupado todo el terreno de juego y tendría la altura equivalente a una casa de 10 pisos. Esos son 104.000 metros cúbicos, que significaba 64.000 contenedores, que significaba 7.400 millones de monedas. Como la operación salió bien, apenas se resaltó, pero no fue ni mucho menos fácil la operación de entrada en el euro, entre otras circunstancias, por esta que comento. En segundo lugar, la ampliación de 6 se ha pasado a 28. Bien es cierto que en la última etapa la ampliación ha venido motivada más por motivos políticos, la incorporación a la Europa occidental de los países del centro y este de Europa que acababan de conseguir su libertad y su democracia, que por motivos económicos. Pero bien está, aunque ello, por supuesto, ha producido sus dificultades, porque no es lo mismo, ni mucho menos, el poder gestionar un club con 6 miembros que con 28. La experiencia de gobierno supranacional, en tercer lugar, ya ha sido resaltada. Es un modelo único, un modelo que se intenta imitar, porque hay 2 clases de tratados internacionales. Los tratados internacionales cuyas obligaciones deben ser cumplidas por los estados firmantes con su propia organización, por ejemplo, el Tratado reciente de París sobre Medio Ambiente. España debe cumplir lo que se dice en ese tratado, pero con su organización.
Pero hay otros tratados donde establecen una propia organización independiente de los Estados firmantes para cumplirlo. Y esto fue lo que hizo los tratados de la Unión Europea. La experiencia es positiva en extremo y, como digo, se trata de imitar sin conseguirle por otras agrupaciones supranacionales. Está precisamente en este modelo un ejemplo a seguir por otras zonas del mundo y por otras zonas del mundo. Epílogo para España. España se benefició, solo lleva 30 años, el año pasado fueron los 30 años de nuestra incorporación, por tanto estamos en la mitad de este periodo de 60. España se benefició enormemente de su incorporación a la Unión Europea. No solamente porque las directrices de la Unión Europea obligaban a España y ello facilitaba el cumplimiento de políticas duras y que exigían sacrificios, sino sobre todo porque nos hemos beneficiado como país cuya renta per cápita, cuyo Producto Interior Bruto era inferior a la media, nos hemos beneficiado de los fondos europeos, especialmente de los fondos de cohesión y del Fondo de Desarrollo de Estructura, el FEDER. Dejo aparte los fondos agrícolas, que por supuesto para la agricultura española ha sido fundamental. Pero hemos recibido más de un billón con B de euros en estos 30 años. Y ello ha permitido modernizar nuestras infraestructuras, como a la vista está de todos, nuestras infraestructuras en carreteras, en puertos, en aeropuertos. La Comisión jamás concede una subvención al 100%, es decir, cualquier proyecto se financia con participación del Estado miembro. Puede ser el 40%, el 50%, el 60%, según el proyecto de que se trate. España estaba en condiciones de poder aportar su porcentaje y por tanto se benefició plenamente al 100% de estos fondos, cosa que no ocurrió con Portugal y con Grecia, también beneficiarios inicialmente de los fondos, especialmente el de cohesión, pero su economía no le permitía la aportación del porcentaje que exigía la Comisión en el proyecto de que se tratara. Por tanto, para España ha sido enormemente positivo. Este balance, este presupuesto es completamente superavitario y de ello tenemos que alegrarnos. Las partidas del pasivo. También voy a referirme a tres de ellas: al déficit democrático, a la posible futura ampliación y a los objetivos que tenemos por delante. Se ha acusado siempre a la Unión Europea de déficit democrático porque el poder de la Unión Europea no reside en el Parlamento, sino que reside en el Consejo Europeo, jefes de Estado y de Gobierno, o en los consejos de ministros, según sus distintas formaciones. Y esto es así, esto hay que aceptarlo así. El modelo es así. El modelo obliga a que sean los jefes de Estado y de Gobierno o los ministros correspondientes los que decidan. Y para ello se ha establecido un sistema de mayorías muy ponderado y muy adecuado. Hasta abril de este año 2013 regía el sistema de voto ponderado. Cada país tenía un número de votos, España tenía 27, gracias a la magnífica negociación que en el año 2000 hizo el presidente Aznar el Tratado de Niza, porque los cuatro grandes tenían 29, con lo cual prácticamente nuestra diferencia con ellos era muy pequeña. Este sistema de voto ponderado ha estado vigente, como digo, hasta abril de este año 2017, y a partir de ahora es un sistema de doble mayoría. Cada Estado miembro tiene un voto, pero hace falta que los acuerdos representen el 65% de la población. Por ejemplo, para aprobar el tratado Brexit, cuando se negocie y lo apruebe el Parlamento, el Consejo Europeo, que es el competente para aprobarlo, necesitará de 19 Estados miembros que lo voten a favor y que representen el 65% de la población. Los 4 Estados miembros más importantes, una vez excluido el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, superan con creces el 65% de la población, pero son solamente 4. Necesitan 15 Estados miembros más para llegar al 19. El resto de los países superan con creces el número de 19, pero no tienen el 65% de la población, lo cual quiere decir que el tratado Brexit, el tratado de salida, tendrá que aprobarse con la confluencia de países grandes y de países pequeños. Esto es lo que se refiere al déficit democrático. La ampliación está pendiente de los países balcánicos y Turquía es lo más preocupante.
Es preocupante porque las conversaciones tendrían que haberse iniciado en el año 2014 y no se han iniciado. Y porque además Turquía es un país muy especial. Les voy a contar una anécdota que me ocurrió cuando era secretario de Estado de Defensa. Visité oficialmente Turquía y me entrevisté, como es lógico, con mi colega, el secretario de Estado de Defensa turco. Normalmente en estas conversaciones pues hablamos de los presupuestos, que son nuestras responsabilidades. Y yo le dije, en España el presupuesto de defensa, un 60% aproximadamente se dedica a personal y un 40% a material. Y me dice él, sí, prácticamente como en Turquía. Turquía tiene un ejército de 800.000 efectivos. España en aquel momento eran 120.000, en el momento que yo lo viví. 800.000 efectivos. Y dice, sí, más o menos como nosotros. Un 60% para personal, un 35% para material y un 5% para nuestras cosas. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí, hombre, ya me entiendes, nuestras cosas. Digo, pero ¿y cuando eso pase por el Parlamento? Y dice, no, es que el presupuesto de defensa no pasa por el Parlamento. Es decir, Turquía tiene un entramado industrial que proporciona ingresos para sostener un ejército de 800.000 efectivos sin pasar por el Parlamento. Quiero decir con ello que Turquía tiene que evolucionar mucho para poder ser candidato a la Unión Europea. Y el tercer punto del pasivo, la tercera partida del pasivo. En el año 1958 se fijó un objetivo para 1970, que se anticipó, como he dicho, al año 68, la unión aduanera. Para el año 1992 se fijó el objetivo del mercado único y para el año 2002 se fijó el objetivo de la moneda única. Desde 2002 hasta hoy han pasado 15 años y en estos 15 años no hemos sido capaces de fijar un objetivo. Es cierto que el Tratado de Lisboa ha convertido en políticas comunitarias lo que antes eran pilares intergubernamentales, es decir, la política de interior y de seguridad, la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el crimen organizado y la droga, y la política de defensa y seguridad común. Pero no se ha establecido que en el año 2020 o 2025 estas políticas tendrán unos objetivos a cumplir. Porque si el mercado único con la moneda única ha tardado en cumplirse 45 años, ¿cuánto tiempo necesitarán las políticas de interior y de seguridad para conseguir objetivos parecidos? Esta es la gran incógnita, este es el gran problema. Tenemos problemas de políticas migratorias, tenemos problemas de flecos pendientes todavía del mercado único, como es la armonización fiscal del impuesto de sociedades o la armonización de los requerimientos en medio ambiente, pero el gran problema, en mi opinión, que en este momento tiene la Unión, es que no tiene un objetivo fijado, ni temporalmente ni materialmente. Y eso creo que influye en la visión que algunos tienen o que otros quieren tener sobre el futuro inmediato de la Unión. Bueno, yo creo que tenemos un montón de cosas sobre la mesa y yo, como hago siempre, no me resisto a introducir algunas cuñas. Unas probablemente de batallitas, ¿no? de algún pie que sobre todo Fernando daba y que no me resisto a comentar. Hacía él alguna referencia al momento de cumplimiento de las condiciones de Maastricht y de, digamos, el esfuerzo que el gobierno entonces tuvo que hacer en un plazo muy corto de tiempo para poder coger ese tren del euro al que inicialmente se había renunciado, pero como es natural, y ha hecho esa referencia tan visual, ¿no? a la construcción, a la fabricación de las monedas, pero es decir, yo creo que hay muchas cosas que el que no las ha vivido dentro, pues difícilmente va a hacerse cargo. Yo recuerdo un momento, y Fernando también seguro, porque estuvo los 8 años sentados conmigo en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, yo recuerdo muy al principio del 96, presidía entonces Paco Álvarez Cascos la Comisión de Secretarios y Subsecretarios como ministro de la Presidencia y vicepresidente del Gobierno, en una de las primeras reuniones que se llegó y se dijo,
Bueno, tenemos un problema muy grave. Estamos aquí haciendo un esfuerzo presupuestario enorme para llegar, pero tenemos un problema tan grave como ese, que es nuestro abrumador incumplimiento de los plazos de transposición de directivas. Realmente nosotros no estamos en condiciones de entrar en un mercado único simplemente porque no estamos recibiendo en nuestro ordenamiento interior las normas comunitarias como era nuestra obligación. Bueno, pues desde ese momento hasta el final de 2004, todas y cada una de las reuniones de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios durante 8 años comenzaban con un turno de palabra que se le daba, que estaba sentado esta mañana en primera fila, a Ramón de Miguel, secretario de Estado de la Unión Europea. Y cada semana, antes de analizar ningún otro tema del Consejo de Ministros, lo que se analizaba era qué parte del ordenamiento jurídico comunitario no estaba traspuesta, quién era el responsable y qué medidas había adoptado para integrarlo. Y en un plazo razonable, es verdad que de unos años, porque claro, no era tan fácil la cuestión, pero en un plazo razonable España pasó a ser uno de los que tenía más alto cumplimiento, casi al 100%, el que más rápidamente integraba la normativa europea. Pero evidentemente eso era una decisión política con una enorme trascendencia luego en la carga administrativa del trabajo. Yo me acordaba, por eso sigo con las anécdotas, tú te acordabas de las monedas, yo me acuerdo de los billetes, ¿no? de la tensión tomando las uvas, porque aunque parezca una broma, es que se hizo con una precisión germánica, esta vez sí que lo podemos decir, ¿no? Es decir, la gente estaba tomando las uvas esa noche esperando a bajar al cajero, porque el cajero a partir de las 001 daba euros en vez de pesetas. Y la gente lo que quería era tocar el billete. Y no es tan fácil la operación de suministrar a todos los cajeros de toda la Unión Europea el volumen de billetes necesarios para que todo el mundo se viese satisfecho cuando llegaba a su cajero y encontrar la nueva. Y luego, efectivamente, decía otra cosa también importantísima. Digo porque son cosas muy del orden interno, del orden, si se quiere, más material y menos político, menos jurídico, pero efectivamente España es un modelo sin parangón en la capacidad de absorción de fondos europeos. Y eso también fue una decisión política absolutamente determinada. Cuando se ofrece la oportunidad de, digamos, recapitalizar en infraestructuras al país a partir de fondos europeos, inmediatamente se toman las decisiones necesarias para generar los créditos nacionales suficientes que permitiesen la cofinanciación. La política que nosotros llamábamos de absorción de fondos que hizo España para llevar al 100% los límites es lo que explica las amplísimas infraestructuras de las que hoy disfrutamos y que no hubiésemos tenido de hacerse de otra manera. Y ahora paso a dejar 3 cosas más para que hagáis un segundo turno si queréis y luego podamos, si alguien tiene más cuestiones, pues podamos también hacer un turno. Pero ha habido una cosa me ha llamado la atención porque también Javier Elorza, esta mañana en la primera intervención, luego yo creo que ha sido Piqué después y luego habéis sido vosotros, alguno de vosotros, creo que ha sido Ricardo, habéis hecho a la referencia explícita al miedo como motor del proceso de integración, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención, no porque no sea una descripción exacta, ¿no? Sino porque me deja un poco preocupado que, claro, si el motor de la integración fue el miedo, pues efectivamente el miedo ha desaparecido. El miedo ha desaparecido, es decir, o la amenaza que muchos europeos perciben no es la amenaza que sirvió de motor. Porque para una parte de la población, desde mi punto de vista erróneamente, pero en todo caso es un dato objetivo, la única amenaza exterior presente es la globalización. Es precisamente la contraria. Es decir, la única amenaza que se percibe y se hace explícita es la de la competencia externa, la de las potencias emergentes, la de las nuevas economías. Claro, si el miedo es el motor, probablemente ese motor ahora nos llevaría en la dirección contraria a la de la integración, ¿no? Habrá que encontrar un nuevo motor, ¿no? Pero el miedo no sé si vale.
Luego me parece interesante un tema que también ha salido varias veces y que a lo mejor merece la pena dedicarle un minuto más, es al papel de los Estados Unidos como agente externo del proceso de integración. Por la misma razón. Es decir, en términos históricos es evidente que los Estados Unidos quieren la integración europea después de la Guerra Mundial, la quieren por razones económicas, es decir, ellos están dispuestos a invertir en la reconstrucción de Europa, pero son conscientes de que no pueden invertir, ellos no pueden hacer de Europa un área subsidiada y por lo tanto quieren invertir para que aquello arranque y viva por sí solo y aparte encontrar un socio comercial y económico grande. Por otro lado, quieren encontrar en Europa o en la Europa occidental una comunidad de valores, evidentemente para oponerla al modelo alternativo, que entonces es muy pujante, ¿no?, al modelo comunista. Y en tercer lugar, y relacionado con esto mismo, no solo los valores, es un problema estricto de seguridad. Es decir, el comunismo en Europa es una potencia agresiva, como lo demuestra en los años posteriores a la Guerra Mundial, con invasiones sucesivas o con golpes de Estado, por decirlo de una manera breve, dirigidos en muchos países para consolidar una serie de países satélites en el entorno de la Unión Europea, ¿no? Luego, claro, cuando desaparece un agente externo tan potente como los Estados Unidos, que ve ahí una oportunidad, es verdad que los Estados Unidos probablemente ven al Reino Unido como protagonista de ese proceso. Lo que en la imaginación tienen los norteamericanos es que el Reino Unido puede pilotar ese proceso, porque en el fondo, no nos engañemos, el único ganador europeo de la guerra es, por un lado, Rusia y por el otro lado el Reino Unido, ¿no? Luego, los italianos y los franceses, por extrañas razones, creen que ganaron la guerra mundial, ¿no? Pero en fin, esto es bastante opinable. Pero quien de verdad gana la guerra, digo, entre los europeos, quien gana la guerra son los británicos y por lo tanto los norteamericanos, aparte por razones culturales evidentes, ven en los británicos los líderes de esa Europa integrada. Y sin embargo los que no lo ven son los británicos. Los británicos ven, dicen, no, está muy bien que se integren, pero yo no. Y cuando lo ven, sin embargo, son rechazados. Es decir, la relación del Reino Unido con Europa es extremadamente tortuosa y probablemente es muy difícil explicar muchas de las cosas que luego han pasado si no se entiende ese vaivén sobre cuál debía ser el papel del Reino Unido, cuál creían ellos que debía ser, cuál cuando lo asumen los otros no comparten, en fin, parece que ahí hay un juego. Y por lo tanto, y con eso concluyo para daros ese segundo turno, digamos, poniendo los ojos en el momento fundacional, y yo creo que pudiendo compartir todos sin reservas el éxito total del proyecto, y donde las sombras en nada encubren los evidentes éxitos, y donde los activos desbordan con totalidad los pasivos, sin embargo sí que queda una cierta sensación, o a mí me queda una cierta sensación, de que a lo mejor lo que nos hemos quedado sin gasolina, ¿no? Es decir, ¿cuál puede ser ahora el motor desde un punto de vista más anímico, si se quiere, ¿no? Más intelectual, más político? ¿Digo yo algo? Déjame que le haga yo dos comentarios, como se ha referido en primer lugar a mí, déjame que le haga dos comentarios. Efectivamente, fue un proceso complicado cumplir los requisitos para entrar en el euro, porque eran déficit presupuestario, era deuda pública, eran tipos de interés, era inflación, en fin, fue complicado. Y a eso se añadía que las directivas no se habían traspuesto adecuadamente. Este tema de transposición de las directivas explica hasta cierto punto por qué está previsto un plazo de 2 años para negociar el tratado de salida del Reino Unido. Porque este tratado se va a parecer mucho al tratado de entrada. ¿En qué consiste un tratado de adhesión? Un tratado de adhesión consiste en que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea se tiene que aplicar al país candidato, pero no se puede aplicar al día siguiente. Por ejemplo, todo país tiene una ley de contratos públicos. Cuando se subasta o se saca a concurso una carretera, esa ley de ese país dice que los empresarios tienen que ser nacionales. Y hay una directiva europea que dice que los empresarios, cuando superan determinados umbrales, tienen que ser a nivel europeo.
sin diferencia ni discriminación. Entonces, ese país tiene que modificar su legislación y una ley no se modifica y entonces, un tratado de adhesión es un listín telefónico donde se va diciendo las directivas en materia de contratación se aplicarán a los 6 meses, las directivas en materia de medio ambiente al año. Pues algo parecido va a ocurrir en la negociación del tratado de salida. Hay que ir comisaría por comisaría, disposición por tal, diciendo cómo se va a aplicar, cómo queda y cómo van a ser las consecuencias. Por eso la negociación es muy difícil, muy técnica y muy prolongada. En el tema de las monedas, efectivamente es impactante el ejemplo que he puesto. No me he referido a los billetes porque la fabricación de los billetes fue relativamente más sencilla, porque eran más fáciles de almacenar. Era menor número y más fácil de almacenar. Pero sí quiero referirme ahora, y para complementarlo, a que hubo que recoger las pesetas. Y había 11.000 millones de monedas peseta. Y esas 11.000 millones hubo que reciclarlas, prácticamente se achatarraron y se recuperaba únicamente el cobre. Cuando había cobre en la moneda se recuperaba el cobre, pero además se convirtió en chatarra. Y los billetes peseta. Antes, bueno, saben ustedes que los billetes están en un proceso permanente de renovación. El billete se desgasta mucho, se ensucia mucho, recoge mucha suciedad y hay un proceso permanente tal. Entonces se quemaban en unos hornos que había en el Banco de España, se quemaban y se renovaban. Pero parece ser que el humo de esa quema era enormemente polucionante, y entonces se decidió cambiar el sistema y a partir de un determinado momento lo que se hacía era se pulverizaban. Por tanto, todos los billetes de peseta que había se pulverizaban y el polvo se compactaba en una especie de pastillas, como pastillas de jabón, que dicen que eran muy apreciadas para pequeños huertos, para pequeños cultivos, porque tenía un gran valor nutritivo. Quien nadie supo explicarme era si el polvo de los billetes de 10.000 pesetas era más nutritivo que el de los billetes de 5 pesetas. Pero en definitiva se hizo toda esta operación y no les hablo a ustedes del transporte del dinero, que hubo que transportarlo no solamente a los bancos, sino a los cajeros, a los centros comerciales, a la península, a Baleares, a Ceuta, Melilla, a Canarias. En fin, fue realmente una operación casi milagrosa. Perdón, ya me... Eugenio. Bueno, pues 2 o 3 comentarios a lo que nos ha explicado Gabriel. Antes de todo, de lo que ha dicho, como los pasivos y tal, de Fernando Sáenz Moreno, el tema de las ampliaciones. Yo querría decir algo sobre eso. Efectivamente, los que Adenauer llamaba los pesimistas, los críticos, los que dicen esto no se va a hacer nunca, en nuestros días han criticado mucho la ampliación con los países del este, diciendo que era un disparate, que tal, que ha hecho muy complejo a la Unión Europea. Y yo me pregunto, situémonos en los años 90, situémonos en la caída del muro de Berlín, lo que significó históricamente la caída del muro de Berlín, que es el acontecimiento histórico más importante después del final de la Segunda Guerra Mundial. Una Unión Europea que venía diciendo nosotros somos el club de las democracias y de las libertades y esta es la casa común de las naciones europeas democráticas y que estos países acaban con sus dictaduras comunistas, se hacen unas democracias y piden entrar a la puerta de la Unión Europea. ¿Cómo les vas a decir que no? ¿Cómo les vas a decir? No, ustedes son otra cosa, déjenos a nosotros, estamos muy bien, estamos creando aquí un estado que garantiza el bienestar de los ciudadanos, pero ustedes no están preparados. Y yo creo que, abundando en lo que he dicho al principio, que las razones morales han sido las hacedoras del proyecto, aquí también triunfaron las razones morales y políticas. Yo creo que no se les podía dejar en la estacada y, por lo tanto, yo soy un acérrimo defensor frente a las críticas del ingreso de estos países. Como también lo soy, por ejemplo, en la decisión de Helmut Kohl, cuando se plantea el dilema, cuando se produce la reunificación de Alemania, de si mantener 2 marcos, 2 monedas, una para el este y el este. Entonces, todos los economistas decían, lo más racional es 2 marcos, pero ¿cómo vamos a obtener ciudadanos de la misma nación
que tengan un marco que vale la mitad o un tercio del otro marco. Entonces, hay cosas que al final, digamos, la lógica de los valores de la política y las exigencias de la política tienen que superarse. Yo creo que estamos en eso. Y aprovecharé para decir que lo han explicado muy bien esta mañana los ministros. En el caso de Turquía, yo soy de una posición clarísima, y creo que en fin, el Movimiento Europeo de España la tiene, que Turquía no cumple ninguna de las condiciones básicas para el ingreso de la Unión Europea. Tenemos que hacer lo posible para que, en fin, mejore su situación, mejore su democracia, que se está deteriorando, pero desde luego no puede entrar en el club, no puede entrar en el club, y yo creo que es un tema que tiene que dejar de ser incluso polémico. Y por último, la provocación de Gabriel Orriaga, lo del miedo. Yo no he utilizado, creo, la palabra miedo, pero bueno, podría ser decir, esta gente que fue al Congreso de La Haya, y podemos leer lo que dijeron y las apelaciones a la paz, decir esto no puede... no podemos tener una Europa como la que nos ha hecho pasar los sacrificios, la guerra, las destrucciones y todo eso. Tenemos que hacer otra Europa que garantice la paz, el ideal de la paz. Pero junto a la paz está una paz basada en la libertad, en el Estado limitado que garantiza los derechos humanos. Todos esos valores están ahí presentes. Yo eso lo llamaría algo más que miedo. Algo más que miedo, es decir, no solo es el puro miedo, sino es el deseo de construir una convivencia basada en nuestros valores. Pero si a eso se le llama miedo, yo diría, si a mí, como hubo un spot, yo no sé si hace 2 o 3 años, cuando estábamos en medio de la crisis, en los cines, en varios cines de Madrid, yo lo vi 2 veces, había un pequeño como documental de ficción que duraba 5 o 10 minutos, hecho por un productor de Cataluña, cuya primera imagen era un portavoz de Bruselas de la Unión Europea diciendo ha caído la moneda griega y tal, esto que queda excluida de la Unión Europea y no sé qué y tal y cual, y unas imágenes de que en Grecia y tal bueno, pues camiones quemados, calles con gente y tal eso. Después otro spot diciendo anunciamos que Madrid y Roma quedan excluidas del euro y tal, eso, y también de la Unión Europea porque no están en condiciones, no sé qué, y entonces manifestaciones en Madrid y en Roma y tal esto. Tercera imagen y tal eso, un señor que diciendo la Unión Europea ha desaparecido. Hemos reunido los que quedan y tal y cual, no estamos en condiciones y desde este momento se cancela. Bueno, a mí esa imagen sí reconozco que no me produjo miedo, me produjo pavor. Solamente pensar que eso pudiera llegar y que de repente esto en el horizonte vital de mis hijos y bueno, ya mis nietecillos que tengo, tal eso, no tuvieran este marco que nos hemos ido creando, yo creo que sería una fuente de desgracias para los europeos. Por tanto, es decir, la alternativa de mantener este invento que es imperfecto, yo coincido mucho con lo que ha hecho Fernando Sáenz Moreno, de que marcarse objetivos es fundamental. Y yo creo que ahora estamos en la oportunidad, después de lo que nos ha pasado con el Brexit y de eso, de marcarnos unos objetivos. Yo creo que es completar la unión monetaria, desde luego, y yo creo que tenemos también que hacer la Europa de la defensa. Son los 2 grandes objetivos que ahora nos toca y que hay que apoyar con decisión.
y con unos plazos, eso se pueden hacer en un periodo de tiempo limitado. Claro, y ya con esto acabo. ¿Y por qué el miedo? A mí esa imagen de decir un señor con el atril y tal, decir, ha desaparecido la Unión Europea, porque ese pequeño documental de ficción terminaba con otro, al final, en el que, bueno, la voz era una especie de televisión y una locutora china, con rasgos absolutamente chinos, con la bandera de China, decía desde Bruselas y tal, en fin, voy a dar las noticias de no sé qué, de las provincias europeas del nuevo imperio chino. Es decir, bueno, era una cosa así. Bueno, pues algo de eso. Quiero decir, yo creo que no nos debemos de mover por el miedo, sino por los valores que tengo, pero que qué duda cabe que en el mundo en que vivimos, estos valores europeos que hay que defender como sea, que nos sirve esta institución, esta apelación, este legado de nuestros padres fundadores. Esa es mi respuesta clarísima, y ya que están aquí muchos jóvenes y tal eso, defender eso es lo que nos dedicamos los del movimiento europeo, porque creemos que en estos momentos en las sociedades europeas, en la opinión pública europea, hay que dar consistencia a las razones de por qué es importante el que las 4 libertades haya, los jóvenes y los mayores puedan tener libertad de circulación y en un espacio que tiene que funcionar, que no puede ser para crear miseria, sino para crear prosperidad, ¿no? Sí, en relación, retomando con el miedo como motor de la historia, ¿verdad? Hay un historiador francés, Jean Delimot, que escribió un libro que es El miedo en Occidente, y ha hecho varias revisiones comentando efectivamente el hecho de cómo el miedo o el temor ha servido como agente o como estímulo para determinados procesos, para pues, el miedo a la peste, el miedo al milenarismo, el miedo a la guerra, el miedo a... Pero quizá, fíjate, el miedo a la globalización, muy relacionado en muchas ocasiones, pienso yo, por falta de información, por falta de conocimiento, por ciertas tergiversaciones en ese mundo, estuviera más en relación con lo que ha sido ese sentimiento tanto individual como muchas veces colectivo respecto al futuro, ¿no? Y quizá en este momento muchos de esos miedos difundidos luego por medios a la globalización se situaría dentro de esos, entre comillas, miedos occidentales pero que han servido, insisto, muchas veces de motor de estímulo y de respuesta. Pero yo creo, como Eugenio, es decir, por supuesto que con el fin de la guerra, evidentemente ahí están además, hay muchísimos estudios de historias de vida, de todas las encuestas que hace desde el propio ejército norteamericano, el propio ejército soviético en las comandancias a población de distinto tipo respecto en esos años qué pensaban del futuro. Eso es muy interesante, ¿no? Y sobre todo con la apertura de archivos soviéticos y de los archivos norteamericanos, aparte de que tanto en Francia como en el Reino Unido muchas de estas historias de vida, de biografías de gentes normales, no de políticos o de economistas, y que daban respuesta, ¿no?, ante esa situación, desde finales del 45 hasta principios del 47. Indudablemente el temor a la guerra, el temor a un conflicto, y más aún en ese momento de inicio de la Guerra Fría, y en el que efectivamente tanto la propaganda norteamericana como la soviética actuaba en consecuencia, era un elemento condicionante de la actitud de estas. Pero claro, la respuesta podía haber sido la renacionalización de los estados, ¿no?, como dice Schmitter. Claro, es decir, la voluntad de decir, bueno, otra vez el otro que yo, el rival, es el que está ahí fuera, es el que ha provocado la guerra, o el que había ocurrido con el Tratado de Versalles, en el que el famoso artículo 561 se decía que había sido Alemania la causante de la Primera Guerra Mundial. Bueno, es decir, pero
Por tanto, es decir, la respuesta de una parte, de un tejido, de la mayor parte del tejido social articulado por el movimiento sindical, por el movimiento europeo, por los partidos políticos, no es esa. Es decir, hay un temor a la guerra, pero es proceder no al temor o no a vehicular el temor o el miedo, sino la proyección de futuro, ¿no? Y ahí está la integración, es decir, el poner en marcha, digo, un proceso de integración regional como nunca se había conocido y en unos momentos tan difíciles como los de la inmediata posguerra. Quizá esos miedos milenaristas estén más relacionados desde el punto de vista con la globalización que con lo que ocurrió en ese momento, teniendo en cuenta, por supuesto. Luego, claro, la cuestión efectivamente del Reino Unido, ¿no? Dentro de esa relación tan tortuosa con las comunidades. Es decir, una parte importante de la élite política británica, está el caso de Winston Churchill, claramente europeísta, pero, por otro lado, el mantener una relación ten con ten con el proceso de integración. Está constatado, ¿no?, históricamente que, efectivamente, los Estados Unidos, tanto los gobiernos republicanos como los demócratas, presionan a los gobiernos británicos y sobre todo claramente a partir de finales de 1950 para que entren en las comunidades. El Reino Unido reacciona con el Tratado de Estocolmo, creando la Asociación Europea de Libre Comercio, y solamente cuando efectivamente informes clarificadores, muchos de ellos además de la Secretaría de Estado norteamericana más que del propio servicio británico, dicen que claro, que la economía británica, a pesar de sus ínfulas, de la Commonwealth, de todavía mantener el imperio, etcétera, etcétera, se viene abajo respecto a las comunidades, da el paso de intentar vincularse. Además, claro, fíjense que en agosto del 61, la primera petición británica con un gobierno conservador, con Macmillan, veto de De Gaulle en el 63. Segundo intento en el 67 con un gobierno laborista, con Harold Macmillan, veto de De Gaulle. Que claro, desde una perspectiva europea se ha criticado mucho a De Gaulle, pero claro, en esas circunstancias verdaderamente es que, como sabemos, el Reino Unido no hacía una solicitud de adhesión, es decir, hacía una solicitud, una petición de adhesión, pero condicionada, claro, era algo inusitado, es decir, claro, pretender mantener el mismo nivel de comercio, de entrada de productos, por ejemplo, agrícolas de determinados países africanos, etcétera. Claro, y aparte, bueno, eso ya la teoría del caballo de Troya, famoso, de que efectivamente pues, Gran Bretaña iba a ser el caballo de Troya de la política norteamericana y del control norteamericano en Europa, y el problema que generaba el debilitado, pero el imperio británico. Entonces, efectivamente, aparte de los referéndum, la posición de la población, del propio gobierno británico a lo largo de su historia, de la historia en su relación a la historia de la integración, ha sido muy peculiar, ¿no? Finalmente, un minuto, yo estoy completamente de acuerdo, es decir, no se podía negar otra vez a los países, esa tercera negación que se dice a los países del este de Europa después de, bueno, que se les deja después de la entrada en la Unión Europea, después de la ampliación del 95 de los ricos, es decir, es obvio que no cumplían y algunos aspectos importantes, ¿no? Y así lo reflejan los famosos, las cuestiones de corrupción, justicia, administración, tantas otras. Pero si pensamos claro, es que hay que pensar también cómo era la situación de los países de la Europa del Este en 1989 y 1999 y cómo es ahora de los que se han integrado, ¿no? Incluso de Croacia a partir de la integración en 2013. Es que, claro, hay evidentemente unos requisitos económicos, pero si volvemos a los padres y al proyecto fundacional de la integración europea, hay unos requisitos morales y políticos que han estado o deben de estar al menos a la altura o por encima de exclusivamente las cuestiones económicas, ¿no? Y, insisto, no se sabe la deriva que hubieran tenido estos países, lo que sí se sabe es dónde están ahora y comparado con los años, comparado con la situación de la que partían después de la caída del muro y después de la descomposición de la Europa comunista. Fernando, sí, por favor. Sí, porque Eugenio ha sacado otra vez el tema, me ha recordado lo que yo he dicho sobre el futuro de la Unión Europea. Ya tenemos mercado único con moneda única,
pero no tenemos política de interior ni tenemos política de defensa y seguridad, que podrían ser los grandes objetivos. En política interior tenemos la ventaja, dicho sea entre comillas, del terrorismo. El terrorismo va a obligar a la Unión Europea a efectivamente avanzar en esta política, porque el terrorismo, como estamos viendo, afecta a todos los países. Pero política de defensa y seguridad es muy distinto. Salvo las misiones de paz, realmente en Europa todavía no hay política de defensa. La única política que se puede llamar así es que le compremos carros de combate a los alemanes y que le compremos helicópteros a los franceses. Si lo hacemos, en España somos muy europeos. Si se lo compramos a los americanos porque son mejores, entonces somos antieuropeos. Pero aquí hay un factor nuevo, que es el presidente Trump. Trump ha dicho que Europa tiene que empezar a defenderse por sí misma. Y se ignora que los americanos se gastan en Europa anualmente 100.000 millones de dólares en el mantenimiento de sus bases, de sus ejércitos. Por tanto, Europa tiene que empezar a darse cuenta de que Estados Unidos se va a ir retirando poco a poco y que ella tiene que ir asumiendo también poco a poco ese gasto si queremos mantener los niveles de seguridad y defensa que tenemos ahora. Además, disculpa, que no era una cuestión únicamente de Trump, es que Hillary Clinton lo ya tenía. hace tiempo, hace tiempo ya que se viene hablando. Los 100.000 millones hace no tiempo. Era efectivo. Es decir, no es en ese caso una cosa de la tosquedad de Yo le querría preguntar a Fernando un poco, yo creo que es una necesidad lo de la Europa, la defensa y todo eso, y ¿crees que hay, por tus experiencias y tus conocimientos, un clima favorable para dar los pasos necesarios o más bien reticencias, resistencias? Clima sí hay porque la experiencia de las misiones de paz conjuntas es enormemente positiva. El hecho de que diversos ejércitos con diversas experiencias, con diversas trayectorias y tradiciones sean capaces de unirse bajo un mando único para llevar a cabo una misión de paz y seguridad es el embrión de lo que puede ser un futuro ejército europeo. Es el embrión. El periodo de tiempo que habrá que recorrer para eso es imposible predecir. Pero clima sí hay, precisamente por lo positivo que ha sido la experiencia de las misiones de paz. Pues tenemos todavía turno de preguntas, si hay alguna. Yo, de todas formas, quiero aprovechar también para un tema, es solo un tema informativo, digamos, no es abrir ningún tema, pero esta mañana también ha salido y ahora vuelve a salir, y yo tengo la impresión, igual me confundo, de que no es un asunto que esté claro en la cabeza de todo el mundo. Digo Turquía. De Turquía se ha dicho esta mañana, decía Piqué, bueno, el problema no es si son de otra religión, el problema es si es un Estado confesional o no lo es, la confesionalidad del Estado impide el acceso. Se hablaba esta mañana y ahora en otra formulación lo volvía a poner Fernando sobre la mesa, el papel que el ejército cumple en Turquía, es decir, una extraña o peculiar relación entre el poder político y el poder militar dentro de Turquía. Y Piqué apuntaba una cosa que es sobre la que quiero repetir lo que él ha dicho, insisto, porque yo creo que no somos del todo conscientes, y es la ocupación de Chipre. Cuando se habla en España y en general en Europa de territorios ocupados, pensamos, yo diría que por este orden, en dos cosas. Primero, en un tema del que ahora no voy a hablar, aunque es muy interesante, en Israel y la situación palestina. Ya si uno es muy sofisticado, a lo mejor piensa en Marruecos y el Sáhara Occidental, pero nadie piensa en lo más obvio, y es que hay una parte del territorio de la Unión Europea que se encuentra en estado de ocupación desde hace décadas. La llamada República Turco-Chipriota es un estado fantasma al que solo reconoce la República Turca. Y cuando uno viaja hoy, yo tuve ocasión hace apenas 2 o 3 años de estar en Nicosia, te causa perplejidad llegar a un país de la Unión Europea en el cual de repente no puedes pasar a la otra parte de lo que es Chipre, según el derecho internacional y todas las naciones del mundo, salvo Turquía, porque hay un muro que deja pequeño al muro de Berlín.
El muro que divide físicamente la isla de Chipre es un muro militarizado, minado, con el ejército turco desplegado para impedir que un país de la Unión Europea recupere el territorio que, con arreglo al derecho internacional, es suyo. Evidentemente, este es un tema muy delicado y las relaciones greco-turcas tienen muchos matices y hay mucha complejidad en el asunto, pero es evidente que la ocupación de Chipre es un obstáculo, yo diría, desde mi punto de vista, anterior a todos los demás, que impide sentarse en serio a hablar de adhesión. Es decir, esto es como si, yo qué sé, como si Francia tuviese ocupado España hasta Zaragoza y nos pusiésemos a negociar nada, ¿no? Primero devuélvame usted mi territorio y luego ya veremos, ¿no? Es decir, que me da la impresión de que no tenemos muy claro a veces lo que es Turquía, lo cual nos dice, la verdad que decía, vamos, yo creo que lo dice cualquiera y desde luego yo lo digo, lo cual no desmerece que obviamente Europa tiene que tener unas políticas de la mejor vecindad posible, con el norte de África, por supuesto con Turquía y por supuesto a lo mejor con Ucrania, si nos vamos a... Es decir, esto es otro dato. Pero que pienses que en esta situación ese país es, en rigor, un candidato razonable a la integración dentro de la Unión, me parece que es confundir la situación.